de nuevo. Estamos con ejercicios acerca del campo magnético. Recordad que todos los ejercicios de campo magnético los podéis encontrar reunidos en una cómoda ficha en la web academiaalcover.es. El ejercicio tiene tres apartados. En el primer apartado me dice que en una región del espacio hay un campo magnético perpendicular a la pizarra y saliente. En esa región se mueve horizontalmente hacia la derecha una carga positiva y me preguntan cómo es la fuerza magnética según la ley de Lorentz. Recordad la regla de la mano derecha aplicada a la ley de Lorentz. Ponemos la mano derecha así, en forma de L, el pulgar es la velocidad, los cuatro dedos restantes son el campo magnético, la palma de la mano me da el sentido de la fuerza sobre cargas positivas, el revés de la mano me da el sentido de la fuerza sobre cargas negativas. Por tanto, vamos a colocar la mano derecha según estos dos vectores. La velocidad hacia la derecha y el campo magnético hacia afuera. ¿Tengo, por tanto, correctamente colocada la mano? Sí. Por tanto, la palma de la mano, que me da el sentido de las fuerzas sobre cargas positivas, mira hacia abajo, por eso la fuerza magnética es vertical hacia abajo. En la segunda zona tenemos un campo magnético perpendicular, esta vez es penetrante, la velocidad es hacia arriba, la carga es positiva y me vuelve a preguntar cómo será la fuerza magnética según la ley de Lorentz que aparece sobre esa carga positiva en movimiento en el interior de un campo magnético. Mano derecha, los dedos hacia adentro, fijaros, el pulgar hacia arriba, los demás dedos hacia adentro, tengo los dos vectores conocidos, el campo y la velocidad bien colocados, el pulgar hacia arriba, que es la velocidad, y los cuatro dedos hacia adentro, que es el campo perpendicular a la pizarra y penetrante. La palma de la mano me dice que la fuerza magnética sobre una carga positiva es horizontal hacia la izquierda. En el siguiente esquema me dice que B y V son paralelas y del mismo sentido. Recordando que la ley de Lorentz me dice que el módulo de la fuerza es igual al producto de la carga por la velocidad, por el campo y por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman B y V, como que el ángulo que forman B y V es de 0 grados y el seno de 0 es 0, si aquí ponemos un 0, la fuerza magnética es 0. En vídeos anteriores veíamos una cuestión teórica que decía: siempre que una carga entra en un campo magnético, aparece la fuerza magnética, y decíamos que no siempre. Si la carga entra paralela al campo, velocidad paralela al campo, aun tanto si es mismo sentido, alfa 0, seno de 0 es 0, como si son de sentido contrario, alfa 180, seno de 180 también es 0, entonces no aparece la fuerza magnética. Por tanto, una carga se puede mover dentro de un campo magnético y no aparecer la fuerza magnética. Eso solo ocurre si se mueve paralela al campo. En el apartado B me dice que deduzcamos la fórmula para calcular qué tiempo tarda una partícula en el interior de un campo magnético en dar una vuelta completa. Tiempo en dar una vuelta, sabéis que eso es lo que significa el período. Tiempo necesario para dar una vuelta. Cuando una carga entra en un campo magnético, experimenta la fuerza magnética. Fijaros, según las matemáticas, si la fuerza, según la ley de Lorentz, es Q por el producto vectorial de V y B, entonces la fuerza magnética ha de ser siempre perpendicular a V y perpendicular a B. Por tanto,
rotulador verde, la velocidad. Cuando entra en el campo magnético, en esta zona hay un campo magnético, aparece una fuerza magnética hacia abajo, lo que hace que la velocidad se desvíe, pero la fuerza magnética debe siempre de permanecer perpendicular a la velocidad, y por eso provoca este tipo de movimiento. La fuerza magnética y la velocidad perpendiculares. La fuerza magnética y la velocidad son perpendiculares. Siendo la fuerza magnética una fuerza centrípeta, provoca una aceleración centrípeta. Según la ley de Newton, F igual a ma, tanto en vector como en módulo, la fuerza magnética es Q por V por B. ¿Dónde ha ido a parar el seno de alfa que teníamos aquí? El campo y la velocidad, en este caso, solo estudiamos cuando son perpendiculares y por tanto seno de 90 es 1 y desaparece. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta, fórmulas del movimiento circular uniforme, la aceleración normal o centrípeta es v cuadrado partido r. De aquí despejamos r y nos da este resultado, m por v partido qv. Sabemos también del movimiento circular que la velocidad es omega por r, siendo omega la velocidad angular. Sustituyendo aquí arriba la v por omega r y despejando omega, nos queda que omega es q por v partido m. Sabemos también del movimiento circular que el periodo es 2pi partido omega. Por tanto, sustituyendo esta omega aquí, tenemos que el periodo es 2pi m partido qv. Esta es la expresión que me da el periodo en el movimiento de la órbita de un electrón, o de una carga cualquiera, en el interior de un campo magnético. Me dice, el ejercicio me dice, qué tiempo tarda en dar 1000 vueltas una partícula de 0,42 gramos con una carga de 0,75 coulombios si describe un radio de 0,25 milímetros en un campo magnético de 0,5 teslas. Me está dando todo lo que necesito para el cálculo de el periodo. La masa, 0,42 gramos, hay que pasarla a kilogramos. La carga está en coulombios, 0,75, el campo está en teslas, 0,5. Fijaros que el periodo no depende del radio, pues el radio ha desaparecido en la fórmula. Por tanto, este dato no me sirve. Hallo el tiempo que tarda en dar una vuelta y este tiempo lo multiplico por 1000 y tengo el tiempo que tarda en dar 1000 vueltas. Sí, 16.756 segundos. Por último, en el apartado C, me dice, tengo la fórmula del periodo y me dice, ¿qué le ocurre al periodo si duplicamos el campo? Si multiplicamos el campo por 2, al multiplicar aquí por 2, el periodo queda dividido por 2. ¿Qué ocurre si duplicamos la velocidad? El periodo no depende de la velocidad. Por tanto, si duplicamos la velocidad, no afecta al periodo, pues, según esta expresión, el periodo no depende de la velocidad de la partícula. Apartado 3, ¿qué ocurre si duplicamos la masa? Si duplicamos la masa que está en el numerador, entonces el periodo queda multiplicado por 2. ¿Qué ocurre si duplicamos la carga? La carga está en el denominador. Si la hacemos más grande, la duplicamos, el periodo será más pequeño, será la mitad. Y por último, ¿qué ocurre si duplicamos el campo, la velocidad, la masa y Q? Si duplicamos aquí arriba, duplicamos y duplicamos, estos dos doses se simplifican y me queda que el periodo queda dividido entre 2. Recordando que la velocidad no afecta. Solo han afectado el campo, la carga y la masa de la partícula.